Hola, hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos mis queridos, a todas las personas que van a estar ahí por estas plataformas, que se van a conectar. Un saludo fuerte a todos. Que el Señor les bendiga, que el Señor les esté dando y les conceda esa paz y ese favor en todo lo que estén haciendo. Que asimismo la paz del Señor esté en sus corazones y en sus pensamientos para todo lo que estén haciendo en estos momentos. Bendiciones a todos, un saludo fuerte a cada persona que se va a conectar a este mensaje, un mensaje que le va a edificar su vida, un mensaje que le va a abrir sus ojos, que va a abrir su entendimiento y que le va a dar un enfoque diferente a su vida en cuanto a ver si usted tiene esto o no lo tiene, si lo necesita o en qué etapa de su vida está en cuanto a su relación para con Dios. Entonces, este mensaje sé que le va a edificar su vida y asimismo a toda persona, a la iglesia, porque somos la iglesia, le va a edificar su vida para que usted también pueda edificar a otros y pueda entender qué es lo que el Señor nos está demandando y qué es lo que el Señor nos está pidiendo a usted y a mí para poder alcanzar esa vida eterna. Cuando hablamos de la gracia, siempre tomamos la gracia y hemos hablado de la gracia y durante muchos años y mucho tiempo se ha hablado de la gracia en la iglesia y hemos hablado de la gracia, pero en realidad no sabemos qué es la gracia. No sabemos qué es la gracia porque en estos momentos usted y yo y la iglesia no está en esa gracia. La iglesia en estos momentos habla de la gracia, pero no está en la gracia. Porque cuando habla de la gracia es esa nueva naturaleza, lo que por su gracia Él nos ha concedido. Y eso fue lo que por su gracia Él nos ha concedido. ¿Qué es lo que nos concedió por su gracia? El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Pero primero dice que para que Él nos conceda sus gloriosas riquezas. No está hablando de nada natural, está hablando de la obra del espíritu. La máxima obra del espíritu en el ser humano es cambiar nuestra naturaleza. Esa es la verdadera promesa. Eso es lo que el espíritu viene a hacer en su vida y en mi vida y en la iglesia. Entonces, cuando miramos eso donde dice, para que les conceda a ustedes el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que por fe Cristo habite en sus corazones y puedan conocer ese amor que sobrepasa todo entendimiento. Ese amor que estamos hablando es de esa nueva vida, ese nuevo nacimiento, esa nueva vida, y estoy hablando de la naturaleza, de esa naturaleza, porque dice la palabra que lo que la ley no pudo hacer por cuanto era débil, ¿sí? Lo que la ley no pudo hacer por cuanto era débil, por nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra naturaleza pecaminosa, dice que la naturaleza suya y mía anuló ese poder, ese poder. Entonces dice que Dios, enviando a su propio Hijo en condición humana o en condición como la de nosotros los seres humanos, Él condenó el pecado en la naturaleza humana. O sea, lo que nos está diciendo es que la única manera de que usted y yo podamos accesar a esa vida eterna es cambiando la naturaleza, porque claramente lo dice, Dios a través de su Hijo, lo que la ley no podía hacer por cuanto nuestra naturaleza pecaminosa anuló su poder, por cuanto era débil esta naturaleza anuló el poder. Entonces dice que Dios, enviando a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de hombres, dice que Él condenó el pecado en la naturaleza humana, o sea, toda la humanidad. Por eso dice que toda la humanidad está bajo pecado. Entonces esa naturaleza de pecado está en toda la humanidad, en usted y en mí. Y lo que nos está diciendo es que la única manera de que usted y yo podamos ser salvos es cambiando la naturaleza, es teniendo ese nuevo nacimiento y esa nueva vida, para que el Espíritu venga a morar dentro de nosotros. Y eso hoy la iglesia no lo tiene. La iglesia puede alegar que lo tiene y puede estar confiada que lo tiene, pero no lo tiene. Algún día usted y yo experimentamos ese nuevo nacimiento. Y el tema de hoy, como aparece en el título, el tema es ¿por qué se pierde? ¿Por qué se pierde el nuevo nacimiento? O el primer amor que le llamamos. ¿Por qué se pierde ese nuevo nacimiento? ¿Por qué se pierde ese primer amor? Ese primer amor, ¿por qué se pierde ese nuevo nacimiento del cual la iglesia hoy no está? Eso ya se perdió, eso no lo tenemos. Yo algún día experimenté eso y me duró como 2-3 meses, me duró ese nuevo nacimiento, pero lo perdí. Entonces hoy vamos a compartir esto para que usted pueda entender por qué es que cuando una persona, un creyente, llega a la vida cristiana y Dios lo que hace es se convierte, ¿sí? El Espíritu viene y hace la obra en esa persona y le hace un nuevo nacimiento a través de la obra que el mismo Espíritu hace. No es la carne, ni es el rito del bautismo, ni el rito de la Santa Cena, ni el rito del ayuno. No. Lo que hace ese nuevo nacimiento es la misma obra del Espíritu, que viene a través de la palabra engendra para dar ese nuevo nacimiento, para que la persona esté en ese primer amor, que es lo que habla el Apocalipsis. Entonces, cuando hablamos de ese primer amor,
siempre la iglesia o siempre nos lo enseñaron, porque es así, nos lo enseñaron, porque yo también lo conocía así, lo entendía así cuando en realidad no sabía cuál era la revelación de eso. Lo llevaba al punto de que ese primer amor siempre, porque dejó de orar, es porque ya no ora 6 horas, es porque ya no ora a las 3 de la mañana, es porque ya no ora en la madrugada, es porque ya no ora en la noche, es porque ya no ora en la mañana. Claro que tenemos que orar, claro que tenemos que buscar, claro que tenemos que orar, pero reconociendo, y por eso necesitamos recibir justicia, sabiendo de que esa capacidad no es suya ni mía, que usted y yo no tenemos la capacidad ni de orar, ni de buscarlo, ni de ayunar, ni de nada. Esa capacidad no viene de nosotros. Es Dios quien obra el querer como el hacer por su buena voluntad y nos da la capacidad, la habilidad, el poder para hacer su voluntad. Eso no está en nosotros, porque la misma palabra dice en Romanos 7:18 que en nuestra naturaleza humana no mora el bien. En esta naturaleza pecaminosa el bien no mora, o sea, el bien no tiene vida. Hay en mí el deseo de hacer lo bueno, pero no tengo la capacidad de hacerlo. O sea, entendiendo que es Dios quien nos da la capacidad de hacerlo. O sea, en usted y en mí no hay la capacidad de hacer lo bueno. Nosotros, como dice la palabra, somos hábiles y astutos para hacer lo malo, pero incapaces de hacer lo bueno. Como dice el texto en Jeremías, somos hijos necios. No tenemos la capacidad de hacer lo bueno. Entonces, lo que yo quiero mostrarles hoy a ustedes y a cada persona que vaya a escuchar el mensaje y a todo aquel que vaya a sacar el tiempo, al que se vaya a conectar y vaya a poder escuchar algo de parte del mensaje, sé que le va a edificar su vida. Porque esto la iglesia, y estoy hablando para las personas que alguna vez experimentaron ese nuevo nacimiento, o sea, que se convirtieron, pero perdieron eso. Pero se perdió eso. Yo en algún momento me convertí. O sea, estuve en ese nuevo nacimiento, ese primer amor, pero me duró como 3 meses y así le pasa a la iglesia, como dice el texto en Gálatas, empezaron por el espíritu y se desviaron a la carne, y ahí vamos a tocar esos textos, y eso es lo que le pasa a la iglesia. Por eso es que hoy en día ese primer amor no está, y entonces el primer amor siempre lo llamamos, es porque ya no ora como antes oraba, es porque ya no hace esto, es porque ya no hace estas obras. No, el primer amor no tiene nada que ver con eso. El primer amor está hablando de la nueva vida, ese nuevo nacimiento, ese es el primer amor. A partir de ese nuevo nacimiento es donde el Espíritu empieza a hacer la obra, y lo que hace es que para eso necesitamos la justicia, para poder permanecer en ese nuevo nacimiento, para avanzar a esa nueva vida que es la obra del Espíritu. ¿Y cómo así? Estoy hablando del bautismo, del Espíritu Santo y del fuego, para que el proceso se complete. Entonces el proceso nunca se ha completado en la iglesia, pero obviamente eso lo dispuso así Dios. Dios lo dispuso por su voluntad de esta manera, para mostrarnos que en nuestra capacidad y nuestra naturaleza el proceso nunca iba a permanecer en nosotros. ¿Cuál proceso? Estoy hablando el del nuevo nacimiento. Ese primer amor nunca iba a permanecer en nosotros. Dios mismo lo dispuso así, por su propia voluntad. ¿Y cómo así? Para que nadie se jacte ante su presencia, para que se haga como Él dice, o sea, para que se establezca a la manera que Él lo dijo ante su justicia, o sea, de que nos sometamos a la justicia. ¿Qué fue lo que Él estableció a través de su justicia? Para que usted y yo, ¿qué fue lo que Él dijo que teníamos que recibir, y qué es lo que Él dice que tenemos que tener para tener esa vida eterna, para entrar en su reino? O sea, para estar, cuando hablo de entrar en su reino, es portar el reino. ¿Qué es portar el reino? La nueva naturaleza, esa semejanza a Él, esa simiente. Estoy hablando de ser linaje para ser, como dice la palabra en Apocalipsis, para ser esos sacerdotes a su servicio, ese reino de sacerdotes. Entonces empezamos, la palabra dice en Apocalipsis, dice Apocalipsis 2, Apocalipsis capítulo 2, versículo del 2 al 5. Entonces dice aquí, dice: yo conozco tus obras. Lo pueden leer también en la TLA o en cualquier otra versión, pero el versículo 5 lo pueden leer en la TLA para que entiendan y comprendan. Dice: yo conozco tus obras. Mira lo que dice acá. O sea, él está hablando de que sus obras y las mías, y de cualquier persona, en cuanto a que se quiera justificar, porque hoy en día pasa eso. Uno se quiere justificar: yo voy a ser salvo porque yo hago esto, porque yo hago lo otro, o porque yo hago esto por los demás, o porque yo en la iglesia ayuno, porque yo oro, porque yo hago la Santa Cena, porque yo guardo el sábado, porque yo me he visto así, porque yo no como esto, porque yo hago esto, porque es que yo mantengo la iglesia todos los días, porque yo oro en la madrugada, porque no. O sea, eso usted no lo va a salvar. Esas son las obras y tenemos que hacerlas. Nos toca hacer esas obras. Esas obras nos toca hacerlas. El orar nos toca orar. El buscar nos toca buscar, pero reconociendo de que esa capacidad no es de nosotros, porque no la tenemos. Usted y yo en nuestra naturaleza nunca queremos volvernos a Dios. Nunca queremos volvernos a Dios. Y por eso eso es en cuanto a lo que dice Lucas 1:17, eso es la misión y la visión de preparar un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Pero primero dice, es para que usted y yo, para poder abrir los ojos de las personas, para que se conviertan a Él, o sea, para que el corazón de la humanidad se vuelva a Él, para que Él, Dios mismo, vuelva el corazón de la humanidad a Él.
para preparar un pueblo bien dispuesto. O sea, ya está hablando de la visión, o sea, ya el proceso completado o terminado, discúlpenme la expresión, terminado. Y es esa nueva naturaleza, ese cambio, esa transformación. Entonces, cuando hablamos de esto, y lo que está hablando aquí es en cuanto a todo eso, que usted y yo nos queremos apoyar en un poco de obras y queremos apoyarnos en todo lo que usted y yo hacemos, y eso no nos va a servir. Esa justicia a usted y a mí, como dice el Señor en Isaías, esos son trapos de inmundicia. En otro texto dice, son como toallas higiénicas, no nos van a servir, porque esas justicias son las de la carne. Y entonces Él nos va a decir, y las justicias mías, las del Espíritu, ¿dónde están? Estoy hablando del nuevo nacimiento, de la nueva vida, del Espíritu dentro de usted. Estoy hablando de la justicia. ¿Dónde está eso? Y eso no lo tiene la iglesia hoy. No lo tenemos. Tenemos que buscarlo. Entonces estamos detrás de un poco de cosas y estamos buscando un poco de cosas porque así es. ¿Por qué les digo esto? Porque sencillamente cuando uno ve hablando a una persona, y obviamente yo tampoco sabía esto, bendita misericordia del Señor que vino a enseñarnos esto y ha traído estas revelaciones para enseñárnoslo y ha venido a traer esto. Como dijo Pablo, esto no me lo enseñó ningún humano, esto fue por revelación, esto no lo enseñó ningún ser humano, ni lo enseñó otra persona, sino vino por revelación del mismo Espíritu. Pero este es el tiempo, como dice en Colosenses, estos secretos y misterios que estuvieron ocultos por siglos y generaciones, pero que ahora han sido revelados a sus elegidos, a sus escogidos. ¿Sí? Entonces hay un tema y es lo que siempre hemos hablado, que usted y yo podemos ser llamados y elegidos por Dios, claro que sí, pero tenemos que esforzarnos para ser escogidos. Dice, el reino de los cielos sufre violencia y solo los que se esfuerzan logran entrar en él. Los que se esfuerzan logran entrar en él para ser escogidos. Por eso dice que muchos participarán de la cena del Señor. Muchos entrarán, muchos estarán ahí, pero muchos van a ser llamados y elegidos, pero pocos van a ser los escogidos. Entonces tenemos que esforzarnos. Siempre le pongo el ejemplo a las personas natural, como decirle, usted se esfuerza por capacitarse para en la universidad, en sus estudios, en sus carreras, para tener un buen empleo, para tener una buena posición laboral. Bueno, así mismo también nos demanda Dios que usted y yo tenemos que hacer las obras, porque la fe sin las obras es muerta, y así mismo las obras sin la fe es muerta. Cuando Abraham ofreció a Isaac, o también pongo este ejemplo, cuando Abraham ofreció a Isaac por la palabra, por lo que él dijo, la fe viene por el oír la palabra, lo que Dios le dijo a Abraham, ofréceme a tu hijo. Le dice la palabra que la fe y las obras actuaron conjuntamente. ¿Cómo así? Él escuchó la palabra, pero él actuó haciendo las obras, lo que Dios le dijo que hiciera con su hijo. Cuando ya él hizo lo que Dios le dijo, entonces fue cuando Dios le dio la provisión del carnero. Y así mismo fue. Si Dios no hubiese hecho, porque dice que tanto amó Dios al mundo, cuánto amó Dios al mundo que dio a su hijo. Lo dio Dios, esa fue la ofrenda que Dios dio a su hijo. Si Dios no hubiera dado a su hijo, usted y yo estuviéramos condenados. Y es así. Entonces, ¿cuál es el punto? O sea, ver de que nosotros nos apoyamos en un poco de cosas, pero entonces Dios nos está diciendo, ¿y dónde están mis obras? ¿Dónde están mis obras en ustedes? ¿Dónde están las obras que yo estoy reclamando? ¿Dónde están las justicias que yo estoy reclamando al pueblo de Dios? Porque no están. Entonces nos apoyamos en un poco de cosas o sea, a mí el compartir la palabra, esto no me va a salvar, pero me toca hacerlo. A mí el leer la palabra, el capacitarme para sacar un mensaje, o que Dios me dé un mensaje para ir a hablar a las personas, el predicar, el enseñar, el orar por los enfermos y que sean sanos, el orar por los endemoniados y que sean liberados. Perdón, a mí eso no me va a salvar, porque eso son añadiduras. Esas son las añadiduras. Dios a estas personas que les dijo, apartados de mí, hacedores de maldad, Él no se los dijo porque ellos hayan compartido el mensaje, porque ellos hayan predicado, porque hayan echado fuera demonios, porque hayan resucitado a los muertos. No, Dios no les dijo eso por eso, porque eso toca hacerlo. Aún Jesús hizo todas estas cosas, pero si Jesús no hace la voluntad del Padre, si Jesús no hace la voluntad de Dios, que era morir en la cruz por usted y por mí, y por toda la humanidad, para darnos acceso a esas promesas que Él compró con su sangre y que pactó en la cruz, de nada hubiera servido que Él hubiese hecho milagros, todas estas cosas, si no hubiese hecho la voluntad. ¿Cuál era la voluntad? Que Él muriera en la cruz. Así mismo usted y yo podemos hacer todas estas cosas, pero si no hacemos la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? La nueva vida, el nuevo nacimiento. Está hablando de la obra de la transformación, de la obra del Espíritu, la justicia, que el Espíritu esté morando dentro de nosotros. Estoy hablando de esa nueva naturaleza, ese cambio, para aportar ese linaje, esa simiente, o esa semejanza, lo que se perdió, lo que nunca hemos tenido. Eso es lo que necesitamos. Entonces, cuando habla acá en Apocalipsis, dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Mira lo que nos está diciendo el Señor. Yo conozco tus obras y que trabajas por mí, que predicas, que enseñas, que haces esto, que estás en la iglesia trabajando, haciendo esto, haciendo lo otro. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que dicen ser apóstoles
y no lo son, y los has hallado mentirosos. Versículo 3 dice, y has sufrido, mire lo que dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente. Mire lo que nos dice el Señor, has trabajado. O sea, a cualquier predicador, a cualquier ministro, a cualquier apóstol, pastor, profeta, al que sea, le dice, y has trabajado, has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero vea lo que le dice el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Les voy a traducir, pero tengo contra ti que has perdido ese nuevo nacimiento. Eso es lo que traduce eso. Ese amor es lo mismo que dice en 1 Juan 3:1. Dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que sean llamados hijos de Dios. Y el versículo 9 dice, y este es el amor, o sea, esta nueva vida. Todo aquel que tiene esa nueva vida no peca. Todo aquel que es nacido de Dios no peca. ¿Por qué no peca? Porque tiene la nueva vida que Dios le dio y por esto no puede pecar. Y eso es lo que usted y yo perdimos. Ese nuevo nacimiento se perdió. Ese nuevo nacimiento se perdió. Y ya les voy a mostrar por qué fue que se perdió eso, por qué es lo que hay en nosotros y qué es lo que hay en la iglesia y qué es lo que hay en el ser humano que causa que eso se pierda. Toda persona que llega ahorita a los caminos de Dios, voy a colocarles un ejemplo y no sé, no lo vayan a tomar a mal, ni estoy criticando, ni estoy juzgando, no, porque me alegra mucho lo que Dios está haciendo con este hombre Farruko, ¿sí? Con este artista, lo que está haciendo con él y así mismo lo que va a hacer con muchísimas más personas, así como lo está haciendo conmigo y con toda la iglesia y con el mundo. Estoy hablando de la obra que vino a hacer el Espíritu en este hombre. Pero ¿qué pasa? Y así nos pasa a todos. Dice, empiezan por el Espíritu y los desvían a la carne. ¿Cómo así? Por la falta de conocimiento. Como no se conoce el proceso, automáticamente lo desvían a uno a la carne. Lo desvían a uno a la carne. Entonces, así mismo, o sea, lo que Dios está haciendo en la vida de este hombre a mí me alegra muchísimo porque es maravilloso, porque a través de este hombre Dios va a hacer muchas cosas. Va a hacer muchísimas cosas, pero pasa lo mismo. Pasa lo mismo, que como no conocemos cuál es el camino y no conocemos el proceso, entonces se pierde eso y volvemos nuevamente a la carne y hacerlo en nuestro propio esfuerzo y no vamos a poder. En nuestro propio esfuerzo jamás se va a poder porque nadie ha podido hacerlo. Nadie ha podido hacerlo. Entonces, cada vez que cuando usted y yo nos convertimos y la persona, el creyente, viene y se convierte, pero como automáticamente no conocen el proceso, no se conoce cuál es el proceso, entonces automáticamente lo desvían a la carne. Haga esto, lo otro, confíe en esto, que usted va a ser salvo es por esto. Y entonces dejan de, como dice la palabra, dejan de creer en Cristo, se caen de esa gracia. ¿Cuál es esa gracia? La gracia es esa nueva vida. Mire lo que dice acá, recuerda por tanto de dónde has caído eso, de dónde has caído, de esa gracia se cayó. Ahorita les voy a leer el texto de Gálatas, donde dice, de Cristo se desligan, se separan los que por la ley se justifican, de la gracia se caen. ¿Cómo así que por la ley se justifica? Nada, todo aquel que se apoya en estas obras, o que cree que eso lo hace él en su propia capacidad, o que pone la confianza que en el ayuno, o que pone la confianza que porque ora, o que pone la confianza que porque fue bautizado, o que pone la confianza que porque va a la iglesia, o que pone la confianza que porque guarda el sábado, un poco de cosas, un poco de ritos, cosas externas, que eso jamás lo van a llevar a usted y a mí a la perfección. Lo único que te va a llevar a ti y a mí a la perfección es la obra del Espíritu, es la obra del Espíritu. La carne para nada aprovecha. El Espíritu es el que da vida. Esta carne para nada sirve. El Espíritu, si la obra del Espíritu no viene en usted, no hay nada en usted y en mí. Mire lo que dice. Pero le dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Dice el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y como ya les dije, ese primer amor no tiene nada que ver. Dejó el primer amor porque ya no ora lo mismo que oraba antes, porque ya dejó orar. No. El primer amor está hablando del nuevo nacimiento. Del nuevo nacimiento. Mira cuál amor nos ha dado el Padre. 1 Juan 3:1. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y estás hablando del Espíritu. Ya les voy a mostrar. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar, y si no te hubieras arrepentido. Y en la tele dice, vuelve a obedecer a Dios, deja de hacer lo malo y vuelve a obedecer a Dios. Entonces, y el versículo 4 en la tele dice, pero tengo contra ti que has perdido, o sea, ya no me amas como me amabas cuando te hiciste cristiano. Eso es lo que le está diciendo. Ahí no está diciendo, ya no oras como cuando no está, porque es que vuelvo y le estoy diciendo, o sea, no olvidemos el principio de que hay que orar, porque dice que la fe sin las obras es muerta. Si Dios le está colocando la fe a usted para que ore por algo, para que ore por un nuevo corazón, para que ore por la justicia, es porque Él está concediendo la fe y le está diciendo, las obras ore. Aquel que se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad. ¿Cuál es la ley perfecta que da libertad? La palabra. Y no olvida lo que ha oído, sino que lo hace. Es hacedor de la obra. Este recibirá bendición al practicarla, persevera en ella, en la oración, en la búsqueda, porque la oración es lo único que nos va a ayudar a usted y a mí a ver ese cambio a través de la obra del Espíritu. No porque usted ore, no, porque si usted ora y no recibe la obra del Espíritu, no hay nada.
Si usted y yo oramos y no recibimos la obra del Espíritu, no hay nada. ¿Por qué pasa? ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces yo oraba mucho y oraba por la carne. ¿Cómo así? Oraba por todas mis cosas naturales, pero nunca oraba en realidad por la obra del Espíritu, nunca oraba por ver ese cambio. Y esa es la oración que uno escucha hoy en día. Oramos por la casa, por el carro, por las finanzas, por el empleo, por arrebatar que suelta Satanás las finanzas, que haciendo guerra espiritual por un poco de cosas naturales. No le están ganando una batalla a nadie. El Satanás se ríe de uno cuando uno pelea por todas estas cosas. Al diablo no le importa su dinero, al diablo no le importa su comodidad, no le importa esas cosas. Al diablo lo que le importa es arrebatar su alma, que usted y yo nos perdamos. Eso es lo que le importa a él. Que usted y yo andemos en la injusticia porque él es padre de la injusticia. Él no se agrada de la justicia. Aun cuando se habla de la justicia, él aprende, él escucha porque él no conoce la justicia. Entonces eso fue lo que hizo revelarlo a él. Bueno, estoy hablando de la naturaleza, hasta que se halló en el maldad, dice la palabra en Ezequiel. Y eso es lo mismo, iniquidad, que es la raíz del problema que tenemos los seres humanos. Entonces, y ese es el problema de la iglesia. Entonces cuando yo les hablo de esto, estoy al punto de decirles, ese primer amor usted ya no lo tenemos. Y les voy a mostrar por qué no tenemos ese primer amor, por qué se perdió y por qué la iglesia hoy no está en ese primer amor. El primer amor no tiene nada que ver con que usted está allá. No, el primer amor está viendo es con la obra del Espíritu. Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. Dice la palabra en 2 Corintios 13:5. Examínense para ver si están en la fe. ¿O acaso no saben que Jesucristo vive en ustedes? Pero si Él no está en ustedes, porque han reprobado el examen de la fe genuina. Porque han reprobado, porque Él ya no está. Si él no habita en ustedes, como dice también en Romanos 8:9, porque el que no tiene el Espíritu de Cristo dentro de él no es de Cristo, o sea, no pertenece a Él. No pertenece a Él. Entonces cuando dice, examínense para ver si están en la fe. O no saben que Jesucristo vive en ustedes, a menos que hayan fracasado la prueba. O sea, ¿cómo así? Al menos que Él ya no esté en ustedes, que ya no esté morando en ustedes. Como dice el texto, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No, eso pasó algún día, pero ya Él se mudó de la iglesia. ¿Cómo hacía la iglesia? Experimenta la presencia y se experimenta la presencia. Pero estoy hablando de la persona dentro, de la persona del Espíritu dentro de nosotros. Ya eso no está. Se experimenta la presencia, experimentamos la presencia, pero tenemos que buscarlo nuevamente. Él ya se mudó hace rato. Y estoy hablando de la misma obra del Espíritu, que Él esté morando dentro de nosotros, que estemos en ese nuevo nacimiento, en esa nueva vida, que es lo que no tenemos. Eso fue lo que se perdió. ¿Por qué se perdió? Ya les voy a mostrar el texto por qué fue que eso se perdió. ¿Por qué fue que perdimos ese nuevo nacimiento cuando nos convertimos? ¿Por qué se perdió eso? ¿Por qué la iglesia hoy no está en ese nuevo nacimiento? ¿Por qué la iglesia hoy no está en ese primer amor? Y a la iglesia no le gusta que les prediquen esto, a la iglesia le gusta que le prediquen de prosperidad. Y bien, todas estas añadiduras Dios nos las prometió. Él nos promete todas estas añadiduras. En ningún momento Dios nos dice que usted y yo tenemos que ser pobres o que, como lo hablan muchas veces uno escucha gente decir que no, eso lo escucha uno por allá en otros lugares, pero Dios en ningún momento nos está llamando a esto. O sea, hay diseños donde Él da todas estas cosas naturales, pero uno escucha siempre las oraciones por todas estas cosas y siempre se toman los textos es para cuando hablan de las riquezas, entonces siempre se toman los textos como para las cosas naturales, y cuando habla de las riquezas en gloria o de que él mi Dios pues suplirá todo lo que nos hace falta, y no está hablando de nada natural, está hablando de lo que a usted y a mí nos hace falta para tener esa nueva vida, para que Él esté morando dentro de nosotros. Esa es la riqueza de su gloria, esa es la verdadera riqueza, que Él more, que Él viva a través de su Espíritu en nosotros, que Él reposa en nosotros a través de su Espíritu, que en usted y en mí haya lugar para su reposo. Y estoy hablando del odre, de ese odre. ¿Cuál es el odre? El corazón. Ese odre que no sirve, porque cuando se echa el vino nuevo en ese odre viejo, que es el corazón de nosotros, por eso es que se pierde. Y eso es lo que se ha perdido, porque dice la palabra que no se puede echar el vino nuevo en odre viejo, porque lo uno y lo otro se va a perder. Pero cuando el vino nuevo se echa en un odre nuevo, lo uno y lo otro se conservan. Entonces está hablando del corazón nuevo, y eso no lo tenemos, y eso la iglesia no lo tiene. Por eso es que ese vino se perdió. Ese vino se perdió. Ese vino se perdió. Entonces, esa es mirar el punto de que si usted y yo no cambiamos eso, o sea, cuando digo usted y yo no lo cambiamos, es la obra del Espíritu. Si no buscamos estas cosas para que Dios, esta promesa, para que Dios lo haga en nosotros, usted y yo no vamos a poder ver la vida eterna. No vamos a, como dice la palabra, te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no puede entrar en el reino. Si no nacen del agua y del Espíritu, no pueden entrar en el reino de los cielos. Y el Señor lo dijo claramente. Entonces, uno mira que uno se quiere apoyar en un poco de cosas y quiere venir a justificarse por un poco de cosas que ha hecho, cuando eso a usted y a mí no nos va a servir. Cuando eso a usted y a mí no nos va a servir de nada. Entonces, es ver que
si la obra del Espíritu no se hace en usted y en mí, a nosotros, nada nos va a garantizar ser salvos. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué? Bueno, primeramente que pido en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo sea abriendo los ojos de su entendimiento y de su corazón para que pueda comprender y de verdad usted se dé cuenta que usted no tiene eso, que la iglesia, toda persona que esté escuchando y que vaya a escuchar este mensaje, que haya experimentado eso, es decir, o sea que yo ya no tengo ese primer amor, o sea que yo ya, eso se perdió. Claro que lo perdió, porque como no se conoce el proceso, ¿qué es lo que hace que eso se conserve? ¿Qué es lo que hace que se conserve ese nuevo nacimiento? Para así avanzar y que el proceso se complete a la nueva vida. Es el bautismo del Espíritu Santo y del fuego, para que el Espíritu venga y haga la transformación. Estoy hablando de cambiar la naturaleza, donde él dice: pueblo en cuyo corazón está mi ley. O sea, voy a colocar mis leyes en su mente y las voy a escribir en su corazón. Les voy a dar un solo corazón y una sola naturaleza, lo que dice en Jeremías 32, 39 y 40. Un solo corazón y una sola naturaleza, un solo propósito, adorarme para siempre a mí. Voy a colocar mi temor en sus corazones. Ese es el pacto, esa es la promesa. Y está hablando de la nueva naturaleza. Por eso les dice: voy a darles un solo corazón y una sola naturaleza. Eso lo dice en la VIN. La VIN es la versión israelita nazarena. O lo pueden leer en la NTV o en la Reina Valera, en cualquier otra versión. Pero eso es lo que está hablando ahí. Para que temamos perpetuamente. Y la iglesia hoy no tiene ese temor. Uno cree que el temor es: yo tengo miedo porque yo oro, porque yo voy a la iglesia. No. Cuando habla el de temor, es esa nueva vida, ese nuevo nacimiento, esa obra del Espíritu, que eso esté dentro de nosotros. Ese es el verdadero temor. Por eso él dice: pueblo en cuyo corazón, eso está en Isaías, pueblo en cuyo corazón está mi ley. Los que conocen justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. Y ese es el pacto, donde él dice: voy a colocar mis leyes en su mente y las voy a escribir en su corazón. Voy a darles un solo corazón, una sola naturaleza, para que me adoren a mí, para que me honren y me adoren y me teman perpetuamente. Voy a colocar mi temor en sus corazones, para que nunca se aparten de mí, para que yo sea su único Dios. Esa es la promesa. Esa es la mayor obra del Espíritu Santo en la iglesia, en usted y en mí. Eso es a lo que usted y yo tenemos acceso, porque el mundo no tiene acceso al Espíritu. El mundo no tiene acceso al Espíritu. Usted y yo, que estamos en este camino por misericordia de Él, porque Él nos eligió por misericordia. Porque usted y yo no hicimos nada para ser elegidos, pero Él nos eligió por misericordia. Tenemos acceso a la obra del Espíritu. Tenemos acceso al Espíritu. El mundo no tiene acceso al Espíritu, ni a la paz que da el Espíritu. Entonces, tenemos que mirar estas cosas. Porque todas esas migajas a las que tiene acceso el mundo, usted y yo también tenemos acceso a esas migajas. Pero una cosa son las riquezas del reino y otra cosa son las bendiciones. El mundo también tiene bendiciones. El mundo también accesa a cosas naturales. El mundo también tiene plata, el mundo también tiene todas estas cosas naturales, pero el mundo no tiene el Espíritu, ni va a alcanzar el Espíritu, ni lo puede encontrar, ni lo puede alcanzar, ni puede acceder al Espíritu. Usted y yo que estamos en este camino, y toda persona que está en este camino, tiene acceso al Espíritu, tiene acceso a que el Espíritu, a que usted alcance esa promesa del Espíritu. Pero el Espíritu jamás va a venir a morar en un corazón con iniquidad, con inmundicia como el suyo y el mío y el de la iglesia. Porque estamos llenos de eso, inmundicia y iniquidad. El Espíritu no va a morar en un corazón así, jamás. No va a morar. Y si no hay justicia, mucho menos. Porque el Espíritu va a permanecer y va a vivir a causa de la justicia. ¿Por qué? Porque la justicia lo que le da la capacidad a usted y a mí es de que usted y yo seamos capaces de someternos a Él, que seamos capaces de obedecerlo. Pero cuando no hay justicia en su corazón y en el mío, jamás vamos a ser capaces de someternos a Él. Vamos a hacer lo que nosotros queremos. Entonces, ¿por qué se pierde ese nuevo nacimiento? ¿Por qué se pierde ese primer amor? Ya les hablé nuevamente de que el primer amor no tiene nada que ver con: es que ahora ya no ora como antes. No, el primer amor es ese nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento es esa obra del Espíritu, que usted permanezca. ¿Qué es lo que necesitamos para que usted y yo podamos, cuando volvamos a recibir eso, qué necesitamos tener para que ese nuevo nacimiento permanezca y continúe? Como dice él: para que si ustedes permanecen en mí, Juan 15:7, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Y para permanecer en él necesitamos justicia. Para permanecer en sus palabras, está hablando de estando ahí en ese nuevo nacimiento, es esa gracia, estando en esa gracia, no en lo que nos caímos, donde dice: pero has caído de ese primer amor, ya no estás en ese nuevo nacimiento, has caído de esa gracia que es ese nuevo nacimiento, te caíste de eso, necesitamos volver a recuperar eso. Entonces, ¿qué necesitamos? Primeramente, ¿qué necesitamos para poder permanecer en ese nuevo nacimiento? La justicia. La justicia. ¿Por qué la justicia? Porque les voy a decir qué es lo que la justicia viene a purgar o a quitar.
de usted y de mí, qué es lo que nos está afectando, para poder continuar en el proceso y para ver esas promesas, para alcanzar esas promesas. Dice la palabra en Gálatas 3, el 2 y el 3. Gálatas capítulo 3, versículo 2 y 3 dice, yo lo tengo en la TLA y en la PET, dice, versículo 2 dice, solo quiero que me digan una cosa, cuando recibieron el Espíritu de Dios, ¿fue por obedecer la ley o por aceptar la buena noticia? Entonces, por obedecer la ley nunca fue porque nadie ha obedecido la ley, solamente la hizo Cristo. Entonces nadie puede decir que fue por obedecer la ley. ¿Por qué? Porque nadie la ha obedecido. Nadie, solamente lo hizo Jesucristo. Por la naturaleza que él tenía, dice, por eso él condenó el pecado en la naturaleza humana, porque por cuanto la naturaleza pecaminosa era débil, anuló el poder que había, anuló el poder. Entonces dice que Cristo vino, Dios envió a su Hijo en condición semejante a nuestra condición de hombres, de pecadores, pero sin pecado. O sea, está hablando de la naturaleza. Estoy hablando de la condición de digamos, ser semejante a los hombres, pero dice que sin pecado, o sea, él no cometió pecado ni estaba en corrupción. Pero él fue el único que pudo cumplir la ley. Él fue el único que pudo cumplir la ley, por eso dice que él condenó el pecado en la naturaleza humana. Eso está en Romanos 8.3. Eso está en Romanos 8.3. Ya lo leo. Creo que lo tengo acá. Para leerlo. Para leerlo con... Bueno, ahorita lo buscamos. Para leerlo y no parafrasearlo así, como lo estoy diciendo. Entonces, dice, solo quiero que me digan una cosa. Cuando recibieron el Espíritu de Dios, ¿fue por obedecer la ley? Claro que por obedecer la ley no fue, porque nadie ha obedecido la ley, ni usted, ni yo, ni nadie, solamente lo hizo Jesucristo. Entonces dice, solo quiero que me digan una cosa, cuando recibieron el Espíritu, o sea, estoy hablando de ese nuevo nacimiento, cuando usted llegó por primera vez a la iglesia y usted se convirtió, por primera vez que el Espíritu vino y hizo la obra, como dice la palabra, puso el sello del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, que eso es un poder, el don es un poder, el don es un poder. No podemos comparar ni el don, ni el poder, ni la llenura con la morada del Espíritu Santo. Todo eso es totalmente diferente. La morada ya es la persona morando dentro de nosotros. Donde dice, para que por fe Cristo habite en sus corazones. ¿Cómo? A través del Espíritu. Entonces dice, recibieron el Espíritu de Dios por obedecer la ley o por aceptar la buena noticia. Claro que fue por aceptar la buena noticia, versículo 3. Y si esto fue así, ¿por qué no quieren entender? Si para comenzar esa nueva vida, si para comenzar esta nueva vida necesitaron la ayuda del Espíritu, en otra versión dice el poder del Espíritu de Dios, ¿por qué ahora quieren terminarla mediante sus propios esfuerzos, o sea, mediante la carne? Pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. Comenzaron su nueva vida con el Espíritu y ahora pretendemos perfeccionarnos con esfuerzos humanos. ¿Cómo así? Porque yo ayuno. Porque yo me bauticé. Porque yo hago Santa Cena. Porque yo hago esto. Porque yo hago lo otro. Porque yo sí puedo. Porque yo lo otro. Porque... por un poco de ritos y un poco de cosas. Porque yo guardo el sábado. Porque yo hago esto. Porque yo no como rellena. Porque yo esto. Porque un poco de cosas que uno ve. Cuando eso jamás va a perfeccionar al ser humano. Jamás va a perfeccionar al ser humano. Jamás. Lo único que a usted y a mí nos va a cambiar y a transformar es la obra del Espíritu Santo de Dios, la obra santificadora y purificadora, o la obra purificadora y santificadora del Espíritu. Eso es lo único que a usted y a mí nos va a transformar. Eso es lo único. Por eso dice la palabra que la carne para nada aprovecha, más el Espíritu es el que da vida. Esta carne para nada aprovecha. Entonces, ¿cómo creemos que vamos a ver esa perfección si estamos apoyándonos en un poco de cosas, en un poco de justicias de la carne que no nos sirven para nada? Esas justicias de la carne jamás nos van a perfeccionar. Por eso dice ahí, si esto fue así, ¿por qué no quieren entender si para comenzar esta nueva vida? ¿Cuál nueva vida? Cuando usted se convirtió por primera vez, cuando usted llegó por primera vez a una iglesia y se convirtió. Cuando usted recibió ese nuevo nacimiento por la obra del Espíritu. Eso usted no lo hizo porque usted fue a la iglesia. Eso usted no lo hizo porque usted leyó la palabra. Eso usted no lo hizo porque usted oró. Fue porque Dios vino, el Espíritu vino y hizo la obra en usted. Eso no fue por algo que usted y yo, eso se recibió, fue como dice la palabra, por gracia. Eso es un regalo de Dios que Él da. Eso no fue por algo que usted y yo hiciéramos o por alguna justicia suya o por alguna obra suya o mía. No. Pero perdimos eso. Ya les voy a mostrar por qué eso se perdió. Entonces dice, comenzaron su nueva vida. Si comenzaron esta nueva vida, necesitaron la ayuda del Espíritu de Dios, porque ahora quieren terminarla mediante sus propios esfuerzos. Pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. Y están las promesas, y está el camino marcado. Que podemos llegar a ser perfectos, claro, aportar esa semejanza, ese linaje del Hijo, claro que sí. Esa naturaleza del Hijo, claro que sí. La palabra lo dice. Y las promesas que están aquí, no,
Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Lo que está escrito acá, todo es inspirado por el Espíritu Santo. Fue escrito por el Espíritu Santo de Dios. Esto no fue escrito por el hombre. Aunque muchas personas vengan a hablar un poco de cosas. Ahorita estoy viendo en las redes sociales una persona que está hablando y que del Cristo italiano y el Cristo judío. Que Cristo no murió en una cruz. Que es una mentira, que salió un libro. Que un poco de cosas que se quieren inventar. Porque claro, como no ven el proceso y uno no lo ve que avanza. Porque así es, se desgasta el proceso tanto que quieren buscar el camino para llegar a ver ese cambio, esa transformación. Se inventan un poco de cosas. Quieren apoyarse en un poco de cosas creyendo que así van a poder alcanzar esa nueva vida. Y nunca lo van a poder hacer. Nunca se va a poder hacer por ese camino. Y uno ve hablando y la gente, lo más tremendo es que la gente, lee uno los comentarios y gente creyendo eso. Que el Cristo italiano, que el Cristo judío, que yo no sé qué, que esto, que no murió en la cruz, que es una mentira, que esto, que, o sea, un poco de cosas, salen con un poco de cosas, un poco de cuentos que, o sea, entonces, bueno, ese no es el tema. Estamos aquí. ¿Por qué se pierde el nuevo nacimiento? Ese primer amor. Ese primer amor. ¿Por qué se pierde? Mira lo que dice en Hebreos capítulo 6, del 4 al 6. Yo lo tengo en la versión TLA. Dice, pero los que dejan de creer en Cristo, y ya les voy a decir qué es dejar de creer en Cristo, pero los que dejan de creer en Cristo ya no pueden volver a ser amigos de Dios, aunque alguna vez hayan creído en el mensaje de Dios. Aunque alguna vez hayan creído que el mensaje de Dios es la verdad y con gusto lo hayan recibido como un regalo. Mira lo que dice, si dejan de creer en Cristo, lo que habrán hecho será volverlo a clavar en la cruz y burlarse de él ante todo el mundo. No importa que hayan recibido, mire, oigan bien, mira lo que dice, les leo nuevamente. Dice, si dejan de creer en Cristo, lo que habrán hecho será volver a clavarlo en la cruz y burlarse de él ante todo el mundo. No importa que hayan recibido el Espíritu Santo. No importa, mira lo que dice, no importa que hayan recibido el Espíritu Santo junto con los demás, ni que hayan sabido lo bueno que es el mensaje de Dios, ni lo poderoso que Dios será en el nuevo mundo. Si dejan de creer en Cristo, ya no podrán volver a Él. Ya no podrán volver a estar unidos a Él. Ya no podrán volver a estar unidos, como dice la palabra, unidos a Él. Y dice, no importa que hayan recibido el Espíritu Santo. O sea, no importa que hayan recibido esa nueva vida. Si dejan aquí ya está hablando como el proceso terminado, ¿no? Dice, no importa que hayan recibido el Espíritu Santo, o sea, que el Espíritu Santo esté dentro de la persona, o sea, que sientan ese amor y experimenten ese amor. Lo digo porque mi líder, mi padre espiritual acá en la tierra, experimentó esto. La persona del Espíritu morando dentro de él, ese amor que él sentía, pero eso le duró poco. ¿Por qué le duró poco? Ah, bueno, ya vamos a ver por qué le duró poco eso. ¿Cuál es la condición que hay en la naturaleza humana, en usted y en mí, que nos hace perder eso? Que nos hace perder eso y que en la iglesia uno lo tiene, porque se pierde, porque hasta que eso no sea quitado, jamás vamos a poder conservar o vamos a poder permanecer en eso. Dice la palabra en Proverbios 26:11, dice, como vuelve el perro a su vómito, así el necio insiste en su necedad. Y este es el gran problema que tenemos usted y yo y la iglesia. Como el perro vuelve a su vómito, así el necio insiste en su necedad. ¿Cómo así? Les voy a traducir eso. Usted y yo venimos del pecado, revolcándonos en el pecado, vueltos nada, y llegamos por primera vez sin justicia, sin nada, pobres espirituales. Llegamos a la iglesia porque sabemos que necesitamos de Dios, porque sabemos que necesitamos del perdón de Él, la misericordia de Él para ser perdonados y para recibir esa obra del Espíritu. Y llegamos allá sin nada y recibimos eso. Y automáticamente recibimos eso y ya el Espíritu hace la obra en nosotros, en convertirnos a Él, en estar en ese nuevo nacimiento. Pero como no tenemos esa justicia, como estamos llenos de idolatría, como estamos llenos de esa necedad, y estoy hablando de la iniquidad, que es la raíz del problema, esa inmundicia que hay en nosotros, automáticamente la misma necedad que hay en nosotros, dice la palabra que el necio, aunque lo muelas y lo remuelas como al trigo, como al grano, no va a dejar su necedad. O sea, eso no se va a quitar del corazón hasta que el Espíritu no venga y haga la obra. O sea, y es así, el punto está en que tenemos que conocer el proceso. Por eso dice que usted y yo por falta de conocimiento perecemos, porque como no conocemos cómo es que eso va a permanecer o qué hay en nosotros que tiene que ser quitado para que podamos permanecer en esa nueva vida, para que podamos permanecer, en ese nuevo nacimiento y que el Espíritu haga la obra hasta completarla, hasta terminarla. Entonces pasa de que, como dice, como vuelve el perro a su vómito, así el necio insiste en su necedad. Así usted y yo volvemos otra vez a revolcarnos en el pecado. Volvemos a caer en lo mismo. O sea, somos el hijo pródigo cuando volvemos.
Porque el hijo pródigo cuando salió iba con todas esas cosas, pero cuando ya volvió, volvió arrepentido, revolcado por todo lo que había hecho y volvió arrepentido, humillado. Y lo que hizo el padre fue darle ese cambio, ese nuevo nacimiento nuevamente. Venga, le quito todas esas vestiduras viles que tiene. Él tome vestiduras nuevas, tome zapatos, tome esto, tome anillo, tome todo esto y matemos el cordero. Pero usted y yo, cuando después de eso, como nos desviamos a la carne, somos el que le servía. Tanto que te he servido y no me has dado ni un cabrito y que... o sea, usted y yo creemos que es por nuestras obras, por lo que hacemos. Como yo hago esto, entonces me doy el título de que esto lo conseguí por mis propios esfuerzos. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas? ¿Por qué te glorías como si lo hubieras conseguido por tus propios esfuerzos? Y esa es la injusticia que usted y yo tenemos y que la iglesia hoy en día tiene, porque así es, la tiene. La iglesia hoy en día tiene esa injusticia, tiene esa idolatría. Y no es ningún muñeco, no es ninguna virgen, no es ningún santo, ningún palo, nada, no. Es el palo que tenemos dentro de nosotros, el Dios falso que tenemos dentro de nosotros, la idolatría de la que estamos llenos. Ya vamos a leer esos textos para que se den de cuenta que aún sin la ley ya estaba eso. Porque la ley vino 430 años después, estoy hablando desde Adán, vino 430 años después. Y no había ley cuando eso, ya Dios lo había declarado así. Entonces dice, ahora Proverbios 22:15 dice, la necedad hace parte del corazón del muchacho. La necedad hace parte, o sea, la necedad hace parte de su corazón y del mío y de toda la humanidad. Si eso no se quita, es imposible que podamos permanecer en ese camino del nuevo nacimiento. Y si no hay justicia, menos, porque la justicia lo que viene es corregir esa necedad. La justicia viene a corregir esa necedad para que podamos recibir y para que podamos avanzar a la promesa del corazón nuevo y del espíritu nuevo. O sea, estoy hablando del nuevo nacimiento, nacer del agua y nacer del espíritu. Nacer del Espíritu ya saben que es el bautismo, el Espíritu Santo y el fuego. Nacer del agua donde dice yo los voy a limpiar, los voy a purificar, les voy a quitar todas sus idolatrías, toda esa inmundicia, todo su pecado y les voy a dar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Entonces dice acá, la necedad hace parte del corazón del muchacho, pero la vara de la disciplina, ¿cuál es la vara de la disciplina? La justicia, esa es la vara de la disciplina. Pero la vara de la disciplina hará que se corrija, En Proverbios 16:6 dice, con amor y justicia, dice Proverbios 16:6, dice, con amor y justicia la iniquidad es purgada y con el temor a Jehová los hombres se apartan del mal. Con el temor a Jehová el hombre o el ser humano se aparta del mal. La iniquidad se purga con la justicia. Pero sabemos que ella va a estar ahí, pero Dios le va a dar la capacidad a través de la justicia de que usted no sea, o sea, de que usted permanezca en el camino para que reciba esa promesa de que esa iniquidad sea quitada. ¿Y cómo va a ser quitada la iniquidad? Bueno, cuando Él le quite el corazón de piedra y le ponga un corazón de carne. O sea, ese es el odre que tenemos dañado, podrido. Cuando Dios le quite a usted y a mí, nos quite el corazón de piedra y nos ponga, son dos procesos, quitar el corazón de piedra y que nos dé uno de carne, un corazón íntegro. Un corazón conforme al de Él. Ahí es cuando la iniquidad se va a quitar. La iniquidad no se quita con más nada, sino cuando el Espíritu de Dios le quite su corazón de piedra y le ponga un corazón de carne. Ahí es cuando la iniquidad va a ser quitada. Pero la justicia lo que le da la capacidad es como... La humanidad está llena de amargura. Todos estamos llenos de amargura, pero Dios le da justicia, le da gracia, le da la capacidad para que usted sea capaz de controlar el pecado, de controlar esa amargura, de no llevarla a la luz para que dé luz, no llevarla a que dé luz pecado, o sea, que se manifieste, sino que usted va a estar ahí, pero Dios le va a dar la capacidad de controlarlo, porque eso se va a quitar cuando usted tenga ese nuevo nacimiento. Ahí es cuando esa amargura se va a quitar de su corazón, el odio, todas estas cosas de lo que estamos llenos en la humanidad, odio, rencor, amargura, envidia, celos, avaricia, vanagloria, codicia, arrogancia, todas estas cosas que estamos llenos los seres humanos. Pero Dios le da la gracia y le da la capacidad para que usted no lleve eso a que dé luz pecado, sino que Dios le da la capacidad para que usted sea capaz como de controlar, o sea, le da dominio propio a través de la justicia para que sea capaz de controlar eso, pero solamente se va a quitar eso cuando usted tenga ese corazón nuevo. Antes no se va a quitar esa iniquidad, porque esa es la naturaleza. Esa naturaleza se va a quitar cuando Dios le cambie la naturaleza. Cuando Dios le cambie, o sea, esa naturaleza que tenemos se va a quitar cuando Dios haga el cambio de naturaleza. Que dice, le voy a dar un solo corazón y una sola naturaleza, para que me adoren, para que usted y yo, como dice en Romanos 12:1, presentemos nuestro cuerpo, nuestra vida como sacrificio espiritual, o sea, en adoración espiritual a Él. En santidad, pero dice la palabra en santidad, o como dice el texto en Efesios 4:24, para que ustedes sean revestidos de ese nuevo ser que Dios creó para que sean en justicia, para que sean a su semejanza en verdadera justicia y santidad del amor por conocer la verdad. Eso es lo que verdaderamente nos va a cambiar la naturaleza, para que sean revestidos de Cristo, revestidos de Él.
al nuevo ser que Él creó en justicia, al nuevo ser que Él creó para que sean a su semejanza en verdadera justicia y santidad del amor. Entonces hablamos de una santidad que no tenemos. La iglesia habla de una santidad que no tiene. Hablamos de una santidad que no tenemos. Porque usted puede que no esté pecando. Pero ¿y qué? La naturaleza, es que el mayor pecado no es que usted vaya y lo... No, el mayor pecado es esta naturaleza. Cristo dijo, ustedes van a morir en sus pecados. Yo soy de arriba, yo no soy de este mundo, perdón, yo no soy de este mundo. Ustedes son de este mundo, por eso les digo que en sus pecados van a morir. Está hablando de la naturaleza, Él no está hablando de otra cosa, sino de la naturaleza. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo, dijo el Señor, por eso les digo que en sus pecados van a morir. Es por causa de la naturaleza. Ese es el problema que tenemos. Y eso es lo que tenemos que perseguir. Por eso nos dice, busquen primeramente el reino y la justicia. Pero yo les digo una cosa, el reino jamás va a venir a una persona y a la iglesia si primero no reciben la justicia. Si primero usted y yo no recibimos justicia, el reino jamás va a venir. Y estoy hablando de las promesas, de las riquezas del reino. ¿Cuáles son las riquezas del reino? El corazón nuevo, el espíritu nuevo, el espíritu morando dentro de nosotros para dar a luz esa nueva naturaleza. El bautismo del Espíritu Santo y del fuego. Cuando hablamos de la circuncisión del corazón, porque no es la circuncisión del prepucio, es la del corazón. Ese es el que Él considera un verdadero judío, el que tiene la circuncisión en el corazón. Todas estas cosas que Dios habla, la obra santificadora y purificadora del Espíritu, esas son las riquezas, no las cosas naturales que usted y yo podamos recibir o las que recibimos en la carne. Cualquiera puede recibir una sanidad en la carne y eso no lo va a salvar. Una sanidad o una liberación en la carne, eso jamás va a salvar a una persona. Lo único que a usted y a mí nos va a salvar es esa nueva naturaleza, ese cambio. Seguimos. Dice acá, Gálatas 5:4. Gálatas 5:4 dice, pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, ahora hay algo que les voy a aclarar, porque hay personas que dicen, o sea, que no. Usted va a poder cumplir la ley cuando usted tenga ese amor, porque la palabra dice, porque el amor es el que cumple la ley. Dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Por eso dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. O lo que dice en Gálatas 5, el 22, donde usted dice, porque el fruto del Espíritu es el amor, ya. De ahí para allá el gozo, bondad, benignidad, paz, confianza, fidelidad a Dios, fe, todas estas cosas. Pero el fruto es el amor. El amor, por eso dice en Corintios, dice, y ahora permanecen estas tres cosas, la fe, la esperanza, pero el mayor de ellos es el amor, dice el amor, pero el mayor de ellos es el amor, ese amor que no hace nada indebido, que no busca lo suyo, que no es jactancioso, ese amor que no se envanece, ese amor que no se agrada de la injusticia, más se agrada de la justicia, ese amor que no hace su propia voluntad, ese es el verdadero amor. Y antes dice, en el versículo 2 y 3 dice, puede tener toda la fe, de tal manera que trasladase los montes o todo diseño de profecía y todas esas cosas, pero si no tiene amor, nada gana con eso, o de nada le sirve. Eso sí es un címbalo que resuena, como dice ahí. Y esa es la iglesia, hoy en día, címbalos que resuenan. Somos címbalos que resonamos porque no tenemos ese amor. No tenemos ese amor. No conozco el primero que en estos momentos yo vea predicando en el mundo y con todos los líderes que sigo. Y no estoy diciendo que ellos van a recibir esto porque tienen que escuchar esto y porque lo van a recibir. Porque van a recibir estas promesas. Porque es por lo que nos van a reclamar a esta generación. A Pablo y a todas estas personas, cuando habla de las dispensaciones de los tiempos, a Abraham, como dice la palabra, le fue contada, le fue tomada por justicia. Por eso Dios mismo dice, porque en ti serán benditas todas las naciones. Y habla del linaje, en cuanto a vino David, después habla de Jesús. Cuanto a esa fe que se le tomó en cuenta por justicia, a Moisés le reclamaron por algo, le van a reclamar por algo. Al tiempo de los apóstoles le van a reclamar hasta por el Espíritu. Pero a usted y a mí, como dice Pablo, ahí mismo en 2 Corintios 13:9, él dice, nosotros oramos para que ustedes sean perfectos, para que ustedes se hagan perfectos. Nosotros somos débiles, pero ustedes tienen que hacerse perfectos, es lo que nos dice él. Y lo mismo que dice en Filipenses 4:3, en Efesios 4:13, perdón. Este trabajo debe continuar en cuanto a lo que creemos y conocemos acerca de Jesucristo. Nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. A usted y a mí nos van a reclamar es por esa perfección. A la iglesia a este tiempo le van a reclamar por esa perfección. Por esa perfección es que nos van a reclamar. Entonces, cuando yo les digo esto es donde dice, pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, no, usted ahorita no va a poder cumplir la ley en esta naturaleza. Cuando usted porte ese amor, por eso dice, porque el amor es el cumplimiento de la ley. El amor es el que cumple la ley. Estamos hablando de Cristo, ese amor que Cristo portaba, esa naturaleza. Ese es el amor. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Primera de Juan 3:1.
Y después dice en el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no peca. ¿Por qué no peca? Ah, porque ha nacido de Dios, porque porta la simiente de Dios, por eso no puede pecar. Porque es que el que es nacido de Dios se guarda a sí mismo y el mal no le toca. Ese nuevo nacimiento. Eso es lo que Él nos está diciendo ahí, en cuanto a esa obra. Dice, pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo. Han caído de la gracia. Acuérdense lo que dice allá. Pero te has caído del primer amor. Pero tengo contra ti que has perdido ese primer amor. Recuerda dónde has caído. Ah, de la gracia. Has caído de la gracia de Dios. En la TLA dice, rechazan el amor de Dios y dejan de estar unidos a Cristo. Unidos, dejan de estar unidos. Y recuerda que la palabra dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de mí nada podéis hacer. Y hoy en día uno escucha hablar y hoy en día la iglesia cree que está unida a Él. Cree que está en unión con Él. Y eso no está. Eso no está. No estamos unidos a Él. Porque perdimos ese nuevo nacimiento. Porque ya no tenemos eso. Y eso es lo que tenemos que buscar. Eso es lo que tenemos que recuperar. Eso sí es una verdadera restitución. Restitución no habla de que Satanás te quitó la plata, entonces te la tiene que devolver multiplicada y triplicada. No, la restitución habla de pacto, de promesa. Esas son las verdaderas restituciones. Así que cuando ustedes escuchen hablar de restitución, no tiene nada que ver con nada natural. Está hablando con la promesa. La restitución tiene que hablar con la promesa, lo que dice en Levítico 26, el versículo 40 al 42. Donde dice, ustedes se arrepentirán y van a confesar sus pecados y la iniquidad y la maldad de sus padres contra mí. Y dice después, entonces confesarán y entonces yo los escucharé y yo me acordaré de mi pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Eso es restitución, las promesas, lo que usted y yo perdimos, a lo que Él nos va a volver y nos está dando acceso nuevamente. Eso es una restitución. La restitución no tiene nada que ver con nada natural. Si usted perdió algo, Dios no tiene la culpa. No podemos echar la culpa a Dios cuando usted y yo perdimos algo por nuestra necedad, por nuestra injusticia. Entonces queremos echar la culpa. Ah, Señor, usted me lo va a regresar triplicado porque Satanás me lo quitó. No. Eso no tiene nada que ver con eso. Entonces siempre lo toman es como a llevarlo a lo que dice con lo que le pasó a Job. Ah, entonces Dios le... No. Eso es muy diferente. Dios le concedió justicia a Job para que reconociera su pecado, para que reconociera su condición. Por eso Él dice, de oídas te había oído, ahora más ahora mis ojos te ven. Esa revelación de Cristo, esa revelación de Dios en Él. Está hablando de lo que Dios le concedió a Job para que entendiera, para que reconociera, porque Job era una persona que le alegaba a Dios que él era inocente, que él no tenía, hasta que Dios... Por eso Él dice, todo hombre reconocerá que ha pervertido la justicia. Y después él se arrepiente. Y Dios le concede justicia, porque sin justicia usted y yo no somos capaces de reconocer. Sin justicia usted y yo tenemos el pecado aquí escondido y le decimos a Dios, no, Señor, yo no he pecado, yo no tengo nada. Yo no, Señor, yo estoy bien con usted. Entonces lo que dice en Jeremías 2:35, por insistir en que eres inocente te va a llevar ante los jueces. Porque sin justicia usted y yo no somos capaces de reconocer el pecado. Usted y yo nos hacemos que ya no tenemos pecado, que ya somos inocentes. Cuando tenemos el pecado escondido dentro de nosotros. Estoy hablando de la iniquidad de la naturaleza. Entonces, ese es el punto. ¿Me hacen un favor? Entonces, ese es el problema que tenemos. ¿Me hacen un favor? La luz. Gabriela. Entonces, eso fue lo que Dios le concedió a Job para que reconociera el pecado. Y por eso fue que Dios le restituyó a él. Pero está hablando de promesas. No está hablando de cosas, o sea, siempre miramos es que Dios le restituyó, le volvió a dar el doble de todo lo que tenía. No, estamos hablando de qué le dio a él, qué le dio dentro de él para que él dijera, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. ¿Qué le concedió el Espíritu a Job? Para que Dios le tomara todo eso en cuenta como justicia, o que le dijera un hombre justo, para que lo considerara justo. Lo mismo que le concedió Dios a Abraham en esa fe, para que le tomara esa fe en cuenta como justicia, como dice la palabra. Dice Jeremías 3:24. Jeremías 3:24 dice, por esto es que se pierde ese nuevo nacimiento, en cuanto a lo que ya les he hablado, la injusticia,
la injusticia, porque dice un texto, la herencia que se consigue sin justicia, o sea, ese nuevo nacimiento que se consiguió sin justicia dura poco. La herencia de fácil comienzo dura poco. Lo que se consigue sin justicia dura poco. ¿Cuál es ese nuevo nacimiento que se consiguió sin justicia? Y la justicia es la que nos va a hacer permanecer en ese camino. ¿Cómo así? La justicia nos da la capacidad de reconocer que es Él, que a través de Él es que vamos a poder permanecer, que Él es quien nos da la capacidad y nos ayuda. Pero la injusticia nos dice, es que usted, es porque usted ora, es porque usted hace esto, es porque usted hace lo otro, es porque usted esto, entonces entonces automáticamente nos caemos porque dejamos de confiar en Cristo. Colocamos los ojos y colocamos la confianza. Por eso dice en Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en el hombre. Está hablando en sí mismo, maldito el que confía en sí mismo, el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor, o sea, se separa del Señor, o sea, deja de confiar en Él, cree que es por sí mismo, por la propia capacidad. Y no vemos que estamos llenos de esta necedad, de esa injusticia y de la idolatría, la cual nos hace perder eso. Dice Jeremías 3:24, yo lo tengo en la NBB y en la Dios habla hoy, dice, la vergonzosa idolatría nos ha hecho perder todo. ¿Todo qué es esto? Esto fue lo que nos hizo perder la idolatría. ¿Cuál? El nuevo nacimiento, todas esas promesas. La vergonzosa idolatría nos ha hecho perder todo. Desde nuestra juventud, la vergonzosa idolatría se ha engullido. Esa palabra engullido significa tragado. Todo el esfuerzo. Todo el esfuerzo. Por eso dice Pablo, después ahí mismo en Gálatas 3, el versículo 2 y 3, el versículo 4, él dice, tanto esfuerzo para nada, si en verdad fue para nada. Dice, todo el esfuerzo se lo ha engullido la vergonzosa idolatría. Primera de Samuel 15:23. Mire, aquí les voy a mostrar que la idolatría no solamente cuando las personas creen que es adorar una estatua o una imagen. No, mire lo que dice acá. Primera de Samuel 15:23. Dice, negarse a obedecerlo a él. Es tan malo como la brujería. Muéstreme ahí donde usted practica brujería. Pero dice, negarse a obedecerlo es tan malo como la brujería. ¿Cómo así? Todo lo que usted y yo coloquemos la fe, que no sea de la promesa o que no sea para él, eso se llama brujería. Todo lo para lo cual usted y yo usemos la fe, que sea para las cosas naturales y del mundo, que no sea verdad, como dice, para el propósito de la fe que es Cristo. Él es el autor y el consumador. Él es el autor de la nueva vida y el consumador, o sea, el propósito del nuevo nacimiento, de esa nueva naturaleza, del proceso completado, terminado. Esa fe que es para el propósito, para verlo a Él, para reconocerlo a Él, y es a través de la justicia que vamos a poder reconocerlo a Él, como dice la palabra, porque en el Evangelio la justicia se recibe por fe y para fe. Y esa fe es la que nos libra de muerte, los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia. Eso es lo que nos va a librar de muerte. Proverbios 11:4. En el día del juicio las riquezas no servirán de nada más. La justicia libra de la muerte. Entonces dice, todo el esfuerzo se lo ha tragado esa idolatría. Dice acá, negarse a obedecerlo es tan malo como la brujería. Ser tercos, o sea, o necios, y hacer la voluntad propia es como el pecado de adorar ídolos. Ahí están. Esa idolatría que hay dentro de nosotros. Ahí no está hablando de ningún muñeco, de ningún palo, de ninguna imagen. Está hablando de la idolatría que hay dentro de nosotros. Ese es el Dios, ese es el muñeco que tenemos dentro de nosotros. Dice Romanos 10:3. Y este es el gran problema que tenemos toda la humanidad y toda la iglesia. Romanos 10:3. Lo tengo en la NBI, en la NTV y en la Dios habla hoy. Dice, no conociendo la justicia que proviene de Dios. No conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron, se rebelaron a la justicia de Dios. En la NTV dice, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Dice, pretenden ser justos por sí mismos. Por sí mismos, es que yo hago esto, es que yo hago esto. ¿Y qué recibió de Dios para que usted sea justo? ¿O qué Dios le dio para que Él lo justifique? Dice, pretenden ser justos por sí mismos. Que como yo hago esto, es que como yo ayudo, es que como yo esto, como yo hago lo otro, como yo esto, como yo ayuno, yo oro, yo hago esto, yo diezmo, yo ofrendo. Y el Señor lo dice. Hay de ustedes, hipócritas, fariseos hipócritas. Y cuando Él habla de los fariseos, está hablando de la iglesia y de usted y de mí en este tiempo. No está hablando de ellos, está hablando de este tiempo. Porque eso es una historia que se repite una y otra vez. Que diezman, que ofrendan hasta lo más mínimo de sus ganancias, pero se olvidan de los preceptos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad a Dios. Dice el Señor, tenían que hacer eso sin dejar de a un lado esto, que es lo más importante. Claro que hay que diezmar y hay que ofrendar, como dice la palabra, pero sin dejar lo más importante, que es la justicia, la misericordia y la fidelidad a Dios. O sea, la fe en Dios, la fe en Jesús, la confianza en Él. Dice, pretenden ser justos por sí mismos. Pretenden ser justos por sí mismos y así no se han sometido a lo que Dios estableció para hacernos justos. ¿Qué fue lo que Dios estableció para hacernos justos? Bueno, que usted tiene que nacer del agua y nacer del Espíritu. Que usted tiene que recibir el Espíritu, que usted tiene que recibir el bautismo del Espíritu Santo y del fuego y recibir la nueva naturaleza.
que tiene que convertirse a Él, como dice Hechos 26:18, para que les abra los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás al poder de Dios, para que por la fe en Jesús consigamos el perdón de los pecados. ¿Y cómo vamos a conseguir el perdón de los pecados? Al darnos un nuevo nacimiento, lo que dice en Tito 3:5. Él nos salvó, no por obras de justicia que usted y yo hagamos, sino por su misericordia, por su gracia. ¿Cómo? Nos lavó, nos purificó, quitando nuestros pecados. ¿Cómo? Al darnos un nuevo nacimiento y vida nueva por el Espíritu. Y asimismo allá, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás al poder de Dios, para que por la fe en Jesús reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Entonces hablamos de una fe y hablamos de un poco de cosas que no hay, que no están. Y hablamos de la gracia y cogemos la gracia es para libertinaje. Yo peco y vuelvo y me levanto. Yo caigo en el pecado y vuelvo y me levanto. Yo pequé y vuelvo y me levanto. Y la gracia vuelve y me levanta y vuelve y me levanta. Y creemos que ahí va y no avanzamos. Y cogemos la gracia es para libertinaje. No sabemos ni qué es la gracia. Cuando la gracia no tiene nada que ver con eso, la gracia tiene que ver es con la nueva vida, ese nuevo nacimiento, eso que usted y yo perdimos. ¿Por qué lo perdimos? Ya les mostré, ya les estoy mostrando por qué se pierde eso. Por la injusticia, por la necedad, por la iniquidad, por la vergonzosa idolatría. Porque empezamos a colocar la confianza en la carne y en nosotros mismos. Es que yo puedo, es que como yo oro, es que como yo hago esto, es como yo sí soy bueno, como yo sí ayuno, yo no soy como los demás. Yo no soy como este pecador, yo sí ayuno, yo sí oro, yo sí diezmo, yo sí hago esto. Si es por usted, venga, yo le quito la gracia a ver si es capaz. Cuando Dios nos quita la gracia, ¡pum!, nos caemos otra vez, como dice la palabra. Como vuelve el perro a su vómito, así el necio insiste en su necedad. Volvemos otra vez a revolcarnos en la inmundicia. Y eso somos. Entonces nos justificamos en un poco de cosas. Dice, pretenden ser justos por sí mismos y así no se han sometido a lo que Dios estableció, a lo que Él estableció, a lo que Él dijo. Ustedes van a tener vida eterna y van a accesar al reino por tener esto, por portar esto. ¿Qué? Si ustedes nacen del agua. Él dijo en Juan 3 y el 5 dice, si una persona no nace de nuevo, no puede ver el reino. Si no nacen del agua y del Espíritu, no pueden entrar en el reino. Y eso es un nacimiento que proviene del Espíritu, no es algo que usted y yo podamos conseguir mediante nuestros propios esfuerzos. Pretenden ser justos por sí mismos y así no se han sometido a lo que Dios estableció para hacernos justos. Cuando ya les dije en lo que dice en Romanos 8:3, Dios a través de su Hijo estableció o condenó el pecado en la naturaleza humana. El pecado lo condenó en la naturaleza humana. Si usted y yo no recibimos eso, ¿cómo vamos a ser salvos? Si no recibimos ese nuevo nacimiento, ¿cómo nos vamos a salvar? Y entonces estamos confiados en un poco de cosas y la iglesia se confía creyendo que tiene eso cuando ya lo perdió y creyendo que lo tuyo, o sea, ellos todavía creen que están unidos a Él, que están unidos al Señor. Como dice aquí la palabra, rechazan el amor de Dios y dejan de estar unidos a Cristo. ¿Por qué? Porque nos caímos de esa gracia. Sí, pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque usted y yo en esta naturaleza no podemos cumplir la ley, no podemos cumplirla. Mire lo que dice acá, porque la naturaleza pecaminosa, eso está en Romanos 8:7, porque la naturaleza pecaminosa siempre se rebela contra Dios, nunca ha obedecido la ley de Dios. Y nunca podrá obedecerla ni es capaz de hacerlo. ¿Cómo así? O sea, hasta que usted y yo no cambiemos esta naturaleza. Como Él dice, yo voy a colocar un corazón de carne, le voy a quitar el de piedra y le voy a dar un corazón de carne. Voy a cambiar su espíritu. Voy a cambiar su espíritu. Voy a dar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Voy a colocar mi espíritu dentro de ustedes para que ustedes anden en mis preceptos, en mis mandamientos, para que ustedes me teman perpetuamente, o lo que dice en Jeremías 32, 39 y 40. Capítulo 32, el versículo 39 y 40. Les voy a dar un solo corazón, una sola naturaleza, un solo camino para que me adoren siempre a mí. Voy a colocar mi temor en sus corazones. O sea, pueblo en cuyo corazón está mi ley, dice el Señor. El pacto. Dice, se han caído de la gracia de Dios. Rechazan el amor de Dios y dejan de estar unidos a Él. Entonces, ¿cuál es el problema? Aquí está el problema, mire. Dice, mi pueblo consulta a su ídolo de madera y ese pedazo de palo le responde. Su inclinación a la idolatría los ha vuelto necios. Su tendencia a prostituirse, mire lo que nos llama, esa palabra prostituirse es cuando Dios nos llama rameras o adúlteros. Su tendencia a prostituirse los hace desviarse del camino correcto. Abandonaron a su Dios para poner su confianza en otros dioses. ¿Cuál dioses? Los que están dentro de nosotros. No está hablando de dioses externos. Dice Oseas 5:4, no les permiten sus malas obras volverse a su Dios, pues tu inclinación a la idolatría te impide ser fiel al Señor, como en ellos habita espíritu de prostitución.
Por eso él dice que tiene que quitar nuestro espíritu, ese espíritu que está dentro de nosotros, que está contaminado por los malos deseos, o que tiende a los malos deseos, que tiende a la idolatría. Dice, como en ellos habita espíritu de prostitución, les impide conocer al Señor, ni piensan en volverse a mí. Y usted y yo no pensamos en volvernos a Él. Si el espíritu no hace la obra, ¿cómo? Oseas 6:7, mire, para que no digamos que era por la ley, mire, Oseas 6:7 dice, son como Adán, y cuando estaba Adán no había ley, la ley vino 430 años después, son como Adán, han desobedecido mi pacto, han despreciado mi amor, han quebrantado el pacto, me han traicionado. Entonces, desde Adán, y es por causa de que la naturaleza. Por eso dice que Dios condenó el pecado en la naturaleza humana. La única manera de que usted y yo recibamos el reino, que seamos, bueno, que entremos en el reino, es cambiando la naturaleza. Esta naturaleza corrupta. Estoy hablando de la nueva vida, el nuevo nacimiento, es de la obra del Espíritu en el interior suyo. No estoy hablando de nada externo, que usted se ponga más bonito por fuera. No. Estoy hablando de la obra del Espíritu internamente. Y esas promesas están por todos lados. Está en Ezequiel 36, del 25 al 27. Está en Tito 3:5. Está en Juan 3, el versículo 3, el 5. Ahí está también. En todo lado lo vemos. Está en en Juan 1, el versículo 2 y el 13. Está también en Primera de Pedro 1:23. Por todos lados está en Primera de Juan 5:18. En todos lados está. Vemos esa promesa. En Efesios 4, Efesios capítulo 4, del 22 al 24, nos dice, despojen de esa naturaleza corrupta, de estas vestiduras corruptas que están corrompidas por los deseos engañosos, y sean renovados en el espíritu de vuestra mente, y sean revestidos con poder, o sea, al nuevo ser que Dios creó, para que sean a su semejanza en verdadera justicia y santidad del amor por conocer la verdad. Vea lo que dice Oseas 10:12. Yo dije, planten buenas semillas de justicia, y eso es lo que necesitamos, la justicia, para poder colocar los ojos en Él, o sea, para que coloquemos la confianza en Él y poder recibir esas promesas. Y la justicia la que va a hacer que usted y yo podamos, cuando recibamos esa nueva vida, poder permanecer en ese nuevo nacimiento, sabiendo de que esa justicia viene a quitar esta necedad, la justicia viene a quitar la idolatría, la justicia viene a quitar la confianza en usted mismo, la justicia lo que hace es desconocerlo a usted y reconocerlo a Él. La justicia lo que hace es reconocer que todo es por Él y para Él, y que Él es el que nos da la capacidad para todo, que en usted y en mí no hay nada bueno. La justicia lo que hace es aborrecer esta naturaleza de que en usted y en mí no hay nada bueno, quita la idolatría, purga la iniquidad, como dice el Proverbio 16:6, con amor y justicia la iniquidad es purga, y con el temor a Jehová los hombres se apartan del mal, y muchas otras promesas que hay en cuanto a, pero lo que necesitamos para poder permanecer en ese nuevo nacimiento es la justicia. ¿Para qué? Para avanzar esa nueva vida, la vida del Espíritu, la del bautismo del Espíritu Santo y del fuego, para que Él venga a morar dentro de nosotros, para que por fe Cristo habite en sus corazones y puedan conocer ese amor que sobrepasa todo entendimiento. Vea lo que dice en Oseas 10:12, dice, yo dije, planten buenas semillas de justicia y levantarán una cosecha de amor. Aren la dura tierra de sus corazones, esta es la tierra, aren la dura tierra de sus corazones, porque ahora es tiempo de buscar al Señor, para que Él venga y haga llover justicia sobre ustedes. Para que Él venga y haga llover su justicia sobre ustedes. Y lo que dice también en Isaías 45:8, donde dice, para que los cielos se abran y las nubes derramen justicia y la tierra brote salvación por causa de la justicia, porque la justicia es la que libra de esa muerte. La justicia lo que la hace librar es de la idolatría, de que usted confía en usted mismo, es porque yo hago esto, es porque yo no soy como los demás, yo sí hago esto. Y ese es el problema que tenemos, partiendo de la naturaleza, partiendo de la iniquidad, la necedad, sabiendo que ese es el proceso en el cual vamos a avanzar, porque es un proceso al que Dios nos está llevando para poder ser transformados y cambiados. Dice Ezequiel 18:31, dice, arrojen de una vez por todas las maldades que cometieron contra mí, déjenlos como cosas del pasado y pidan a Dios ayuda para que puedan recibir pensamientos y actitudes renovadas. Háganse de un corazón, y eso cuando habla de pensamientos y actitudes renovadas es un corazón nuevo y un espíritu nuevo. El corazón, porque con el corazón se cree para justicia, pues está hablando de que todo sale del corazón, todo pensamiento que usted lleva a la luz o toda acción que usted lleva a la luz sale de su corazón. Entonces dice, para que puedan recibir pensamientos y actitudes renovadas, háganse de un corazón y de un espíritu nuevos. Ezequiel 11, del 18 al 20 dice, y cuando vuelvan, quitarán todo rastro de toda esta horrible idolatría que se está practicando en la actualidad. Les daré integridad de corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Les quitaré su corazón terco, corazón de piedra, y les daré un corazón tierno y receptivo, lleno de amor hacia Dios, para que obedezcan mis decretos y ordenanzas. Entonces verdaderamente serán mi pueblo y yo seré su Dios. Entonces, este es el mensaje, mis queridos. Este era el mensaje de hoy. ¿Por qué se pierde el nuevo nacimiento, el primer amor? Y no está hablando de que ya no ahora. No, el primer amor es el nuevo nacimiento. Eso cuando usted se convierte. Porque la única manera de que ese velo sea quitado,
El velo se ha quitado del corazón y de los ojos es cuando nos convertimos al Señor. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Cuando usted y yo nos convertimos a Él, el velo es quitado. Y eso lo hemos experimentado muchas personas y la iglesia ha experimentado eso, pero se pierde. ¿Por qué se pierde? Por la injusticia. La herencia que se consigue sin justicia dura poco. Ese nuevo nacimiento que se consiguió sin la justicia, sin reconocer que todo era por Él, entonces empezamos por el Espíritu y automáticamente nos desviamos a la carne. Por eso dice Pablo, dice, solo quiero que me digan una cosa, cuando recibieron el Espíritu de Dios fue por obedecer la ley. No fue por obedecer la ley porque nadie la ha obedecido, solo Cristo. O por aceptar la buena noticia. Claro que fue por aceptar la buena noticia. Y si esto fue así, ¿por qué no quieren entender si para comenzar esta nueva vida necesitaron la ayuda del Espíritu, o sea, el poder del Espíritu? Porque ahora quieren terminarla mediante sus propios esfuerzos. Pretenden perfeccionarse con sus propios esfuerzos, o sea, mediante la carne. Es porque yo hago esto, porque yo ayuno, porque yo... Esos son esfuerzos de la carne. Y aún así, si Dios no le da la capacidad a usted de orar, si Dios no le da la capacidad a usted de hacer la obra para lo que Él quiere, usted y yo no somos capaces de hacerlo, porque en nosotros no habita el bien. Tenemos la capacidad, hay en mí el deseo de hacer lo bueno, pero no tengo la capacidad de hacerlo, dice Romanos 7:18, Filipenses 2:13, si él es el que nos pone y obra en usted y en mí el querer como el hacer por su buena voluntad y nos da la capacidad para hacerlo, no es capacidad nuestra. Por eso dice, ustedes son salvos por gracia. ¿Cuál es la gracia? Esa nueva vida, esa es la gracia. Son salvos por esa gracia, por ese nuevo nacimiento, por esa nueva vida. Les voy a mostrar dónde está la gracia en Tito 3:5. Él nos salvó no por obras de justicia que usted y yo hubiéramos hecho, sino por su gracia, por su misericordia. Nos lavó, nos purificó, quitando nuestros pecados. ¿Cómo? Al darnos un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu. Esa es la gracia. Nos salvó por gracia. Dice, somos salvos por gracia por medio de la fe que en Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, pero es lo que dice, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Esa es la verdad, esa es la gracia. Por eso dice, examínense para ver si están en la fe. O no saben que Jesucristo vive en ustedes, mora en ustedes. Pero si alguno no, pero si Cristo no mora en ustedes, no están en ustedes porque han reprobado el examen de la fe genuina. Romanos 8:9 dice, porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo dentro de él, no pertenece, no es de Cristo. Entonces una cosa es la presencia, una cosa es el poder, pero otra cosa es la morada del Espíritu, la morada de la persona. No podemos confundir el poder con la llenura del Espíritu, el poder, la unción, no podemos confundir eso con la morada del Espíritu, son cosas totalmente diferentes. La morada, la llenura, el poder, la unción, la capacidad, el denuedo, todas esas cosas son muy diferentes a la llenura, a la morada del Espíritu Santo dentro de nosotros, eso es totalmente diferente. Entonces, mis queridos, esta era la palabra, que el Señor les bendiga y les guarde y que el Señor, el Espíritu Santo, abra los ojos de su entendimiento, como dice la palabra en Efesios 1:18, pido que les haya iluminado los ojos de su corazón, los ojos de su entendimiento, para que comprendan, para que vean y entiendan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloria, qué es lo que Él nos está pidiendo a usted y a mí. Entonces, y es empezando por buscar la justicia, por orar por la justicia, por pedir esa justicia, por pedirle al Señor, Señor, revélame esa justicia, ¿qué es la justicia? ¿Para qué es? Pero es la única manera de que usted y yo nos podamos volver a Él, nos podamos convertir a Él, para que cuando volvamos a recibir esto no se pierda, pero sabiendo de que tiene que ser este odre, tiene que ser cambiado. ¿Y cuál es el odre? El corazón. No se puede echar vino nuevo en odres viejos, y el odre es el corazón. Y hasta que eso no se cambie en la iglesia, Dios no, cada vez que eche vino nuevo, eso se va a perder. Y él algún día, en un momento, Dios hizo eso, nos echó vino nuevo en el odre viejo que es nuestro corazón. ¿Y qué pasó? Se perdió. Pero cuando Él cambie el corazón, entonces el vino nuevo con el odre nuevo se va a conservar lo uno y lo otro. Y eso se va a conservar cuando el corazón sea cambiado. Cuando a usted y a mí nos den un corazón íntegro. Cuando den un nuevo corazón, un corazón, y Él quite este corazón de piedra y nos ponga un corazón de carne. Entonces, si no buscamos la justicia, esas promesas del corazón nuevo, el Espíritu nuevo, el bautismo del Espíritu Santo y el fuego, esa nueva vida no va a venir. Porque si viene ese nuevo nacimiento, cada persona que experimenta este nuevo nacimiento y se desvía automáticamente, dice, empiezan por el Espíritu y se desvían por la carne, eso se va a perder. Por eso la preocupación de cada persona ahorita que se está convirtiendo, porque si automáticamente no la guían por el proceso que es, automáticamente uno lo desvían a la carne, haga esto, que usted va a ser salvo es por esto y por esto. Y eso se pierde y eso no se conserva, porque como les dije, la herencia que se consigue sin justicia dura poco. ¿Y qué es lo que daña todo eso? Bueno, la necedad, ya les hablé de la necedad, lo que está arraigado al corazón del hombre, la necedad y la vergonzosa idolatría, que estamos llenos de idolatría. Y como dice acá, son como Adán, han desobedecido mi pacto, han despreciado mi amor. No les permiten sus malas obras volverse a su Dios, pues tu inclinación a la idolatría te impide ser fiel al Señor, como en ellos habita el espíritu de prostitución. Y es verdad.
El espíritu que está dentro de nosotros tiende a los malos deseos, a la inclinación, a la idolatría, como dice la palabra. Como en ellos habita el espíritu de prostitución, les impide conocer al Señor, ni piensan volverse a Dios. Les leo este último texto que está aquí. Dice Jeremías 32, 39 y 40, dice: les daré un solo corazón y una sola naturaleza, un solo propósito, adorarme para siempre, para que me teman perpetuamente, y les irá bien a ellos y a sus hijos después de ellos, y haré un pacto eterno con ellos, nunca dejaré de estar con ellos para mostrarles mi favor, y pondré mi temor en el corazón de ellos, pondré en el corazón de ellos el deseo de adorarme, y así no se apartarán de mí. Entonces, mis queridos, ese era el mensaje. Que el Señor les bendiga y les guarde, y que sea el Espíritu obrando y los inquiete con esta palabra, con este mensaje, los inquiete, les hable en sueños, en visiones a través de la palabra, les revele, les hable para que ustedes puedan comprender y entender a qué es lo que el Señor nos está pidiendo, cuál es la justicia que Él estableció para que usted y yo seamos salvos, qué es lo que Él nos está pidiendo que usted y yo busquemos. Por eso nos dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, pero como les dije, no va a venir el reino si la justicia no viene primero, y Él les dará todo lo demás por añadidura. Entonces, en estos momentos, un abrazo a todos, bendiciones, que el Señor les bendiga y les conceda favor, paz en sus corazones para todo lo que estén haciendo, independientemente de cualquier circunstancia o adversidad, los fortalezca, les ayude, les dé esa dirección, esa sabiduría, esa capacidad de seguir adelante, y asimismo les dé y los llene de esa esperanza que solamente Él nos puede dar, de esa paz que viene de Él y esa esperanza que viene de Él. Bendiciones a todos, saludos, y espero se encuentren muy bien, que pasen un maravilloso fin de semana, y que asimismo puedan meditar en su palabra, asimismo cuando oren puedan meditar y preguntarle y consultarle a Él y que Él les hable, porque el Señor en todo tiempo nos vive hablando. Un saludo a todos y muchas bendiciones. Buenas noches.